¿Qué tal a todas las personas que encuentren este video especial? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Top 10 mejores libros recomendados en Misanthrope Studios. Así es, un segundo top. El primer top 10 fue subido el 9 de marzo del 2024, conmemorando los primeros 30 episodios de Recomendaciones Literarias Express. A día de hoy, septiembre del 2025, se han grabado otros 30 episodios, es decir que la sección ya tiene 60 episodios. Y para celebrar estos 30 episodios nuevos, hemos decidido hacer otro top 10 de los mejores libros que se han recomendado en esta segunda temporada de la sección Recomendaciones Literarias Express. Esta segunda temporada empezó en el episodio 31 con Gunter Grass y El tambor de hojalata. Y llegó a su episodio 60 con este ensayo de Ronald Hyman titulado Nietzsche. Estos 30 episodios han tenido libros de novelas policíacas, poesía, ensayos filosóficos, en fin. 30 libros muy interesantes y hoy en este video vamos a escoger los 10 mejores entre estos nuevos 30 libros que salieron en esta segunda temporada. Y si se preguntan por qué vamos a hacer un segundo top 10, la respuesta es sencilla. Porque me da la gana y me gusta. En décima posición tenemos El Valle del Terror, una historia de Sherlock Holmes, escrita por Arthur Conan Doyle, publicada en septiembre de 1914. Apareció en The Strand Magazine, como muchas de las historias que protagoniza este personaje. El Valle del Terror es una historia dividida en dos partes. La primera parte, de tan solo 7 capítulos, es protagonizada por Sherlock Holmes y el Dr. Watson, siendo Watson el que nos cuenta todo en estos 7 primeros capítulos. Aquí se nos muestra un asesinato en un castillo con puente levadizo que Sherlock Holmes resuelve fijándose en detalles aparentemente insignificantes como anillos de boda faltantes en un cadáver, pesas de gimnasia perdidas, pisadas de zapato que parecen no llevar a ninguna parte, en fin, típicas historias de Sherlock Holmes en las que él resuelve un asesinato de la manera más inesperada y con los detalles más extraños. La segunda parte, estos 8 capítulos, nos cuentan quiénes fueron las personas que protagonizaron el conflicto de la primera parte, es decir, la víctima y el victimario, llevándonos unos 15 o 20 años en el pasado a los Estados Unidos y a las actividades ciertamente ilegales de una pandilla inspirada en los Molly Maguire que vivieron en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entonces esta historia entrelaza el pasado y el presente para hacernos ver quiénes eran todos estos hombres peligrosos de vidas cuestionables que terminaron en tragedia. Es una historia atrapante, es una historia que lo tiene a uno en suspenso, deseando saber cómo rayos se va a resolver el misterio y quién diablos era cada uno de los hombres y mujeres que se mencionan en la primera parte, tienen algún protagonismo en la segunda parte y nos llevan a entender algunos detalles claves en la primera parte. Si quieren leer esta historia cronológicamente, dijimos en el video dedicado específicamente a este libro, sería ahí curioso que leyeran los 7 primeros capítulos de la segunda parte, luego se leen toda la primera parte y concluirían su lectura con un epílogo. Así pueden leer la historia en orden cronológico y entender bien
quién es quién en la historia. En cualquier caso, El Valle del Terror es el primer acercamiento de este canal a las historias de Sherlock Holmes y fue un acercamiento bastante satisfactorio porque llena todas las casillas de una buena novela detectivesca. Un asesinato extraño, detalles aparentemente insignificantes que llevan a la resolución de un conflicto, drama, violencia, traición y acción. Todo empaquetado en estas novelas de presentación tan agradable y 320 páginas que valen la pena leer. Y por eso Sherlock Holmes, El Valle del Terror, se lleva este 10º puesto. En 9ª posición tenemos Colmillo Blanco de Jack London. Una historia muy interesante. Además, la presentación de este libro en particular es genial, con su tapadura, sus ilustraciones, el lomo, tiene hasta esta cosa que nunca he aprendido cómo demonios se llama. En fin, es una novela bastante atrapante que nos lleva a recorrer los bosques y las primeras ciudades de Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX. Colmillo Blanco es un híbrido entre perro y lobo que vivía en estos bosques nevados de Estados Unidos. Luego terminó en un campamento indio donde los demás animales de ese campamento lo detestaban, lo mantenían atacando. Colmillo Blanco entonces mantenía en peleas, era aislado, era castigado por los indios, en fin. A lo largo de la historia se nos va presentando a Colmillo Blanco como un animal solitario, violento, considerado prácticamente un paria entre otros animales similares a él. Entonces, a lo largo de la historia se trata de la travesía de un lobo solitario que termina finalmente domesticado por el cariño de un buen hombre. Ya que Colmillo Blanco se nos presenta como este animal que era utilizado para primero tirar de los trineos de los indios y eventualmente, cuando terminó en el pueblo de los hombres blancos, como mascota del cocinero. Este último utilizaba a Colmillo Blanco para participar en sangrientas peleas de animales hasta que Weedon Scott, un intendente, lo rescató y lo domesticó a tal punto que al final de la historia Colmillo Blanco tiene hijos o cachorros con una Border Collie que era propiedad de Weedon Scott. Al final de la historia entonces el animal salvaje fue domesticado tras una vida de aislamiento, violencia, soledad y brutalidad. Es algo así como el estado de naturaleza jovesiano hecho un animal, que termina luego en una comunidad en la que finalmente no tiene que recurrir a la brutalidad y a la violencia para tener una existencia tranquila. Y eso hace a Colmillo Blanco tan interesante. Es la historia de un personaje solitario que finalmente encuentra la paz. Y eso hace de este libro una historia que vale la pena leer y que vale la pena recomendar. En la 8ª posición tenemos Las aventuras de Harry Flashman en Flashman y la carga de la Brigada Ligera, de George MacDonald Fraser. Las aventuras de Harry Flashman son una serie de 13 novelas de MacDonald Fraser. Y la Brigada Ligera es la 4ª de esas 13 novelas, ambientada en la batalla de Balaclava, parte de la guerra de Crimea. Nos muestra a Harry Flashman en las filas del ejército británico por error.
Flashman es un sujeto que siempre está evitando meterse en problemas y sin embargo acaba metido en situaciones tremendas. En este caso, en esta historia, es secuestrado por los rusos, termina en Asia con intenciones de ir a la India. Le pasa de todo. Y eso que él ni siquiera quería estar ahí. Y eso es lo divertido. Flashman es un cobarde, sin embargo también es oportunista. Y si a pesar de su renuencia a ser un hombre de acción termina condecorado, es mejor para él porque se gana una reputación de héroe de guerra con decoraciones y reconocimientos sin hacer un carajo. Y eso para él es increíble. Es un tipo un toque bravucón y oportunista, pero que se las ingenia para salir bien librado de las peores situaciones. Eso lo hace un personaje divertido de leer y hace sus historias bastante amenas. George MacDonald Fraser en estas historias hace un trabajo bien interesante de investigación para que podamos creernos todas las cosas que pasan en la historia. Se nota que investiga bien el contexto histórico en el que vive cada personaje para que podamos creernos que realmente algunas de las cosas que él cuenta pudieron haber pasado pese a que esta novela es de ficción histórica. Es decir, son personajes, la mayoría, algunos ficticios, pero que interactúan con verdaderos personajes históricos de Europa y Asia. Es una historia muy buena, vale la pena dedicarle varios días de lectura a este libro tan extenso, pero al final del día, cuando la historia es buena, el tiempo se va volando y cuando uno menos lo espere, ya he leído 30 o 40 páginas y quiere seguir leyendo más. Es una historia atrapante, es una historia divertida, es un trabajo de investigación histórica bien realizado y eso hace que Flashman y la carga de la Brigada Ligera se lleven esta octava posición en el top 10. En séptima posición tenemos Si un día vuelves a Brasil, de la autora española Elia Barceló. Una historia que mezcla amor adolescente y crítica social con algo de acción. La historia es sencilla. Alejandro e Inés son dos hermanos de una pareja divorciada que están en Río de Janeiro pasando las vacaciones con su padre, que se dedica a estudiar la selva porque es biólogo. Entonces, mientras el padre está haciendo sus investigaciones como biólogo, los muchachos están por ahí paseando en Río de Janeiro. En uno de esos paseos, Alejandro ve a una chica y se enamora perdidamente de ella. Resulta que esta chica es Silvana, una chica de 17 años que ya tiene un bebé de unos pocos meses de nacido y que desafortunadamente Silvana es víctima de toda la desigualdad estructural de la sociedad brasileña. Tiene 17 años, pero ya tiene que trabajar turnos de más de 8 horas en un restaurante como mesera para poder sostenerse. Vive en una favela, hacinada en una casa muy pequeña con una anciana que hace las veces de niñera y también Silvana considera a esta mujer casi como su abuela. Al mismo tiempo, nos cuentan la historia de un hombre que trabaja en una pandilla que se dedica a secuestrar niños para dárselos a parejas de mediana edad que quieren tener hijos por primera vez y que nunca habían podido porque no se les había dado la oportunidad. Entonces nos cuentan cómo se secuestra a este niño, cómo matan a la mujer que lo estaba cuidando, qué pasa con Silvana después de que se entera que al chiquillo lo secuestraron y cómo Alejandro e Inés intentan ayudar a esta pobre chica en esos aprietos tan horribles. Entonces se nos muestra la crítica social a través de Alejandro e Inés, que son unos chiquillos privilegiados del primer mundo que nunca en su vida habían visto toda la desigualdad y todos los problemas estructurales que tienen los países menos desarrollados, como algunos países de Latinoamérica, incluyendo Brasil.
Entonces se nos denuncia todo este problema de inseguridad a través de los ojos de niñitos ricos de Europa, experimentando por primera vez la inseguridad de los países de Latinoamérica. Es una historia muy genial que termina de manera agridulce porque 10 años después de la historia principal, Alejandro, ya casi con 30 años, regresa a Brasil después de un matrimonio fallido, una crisis de vocación, se reencuentra con Silvana y lamentablemente los dos se pierden en la selva y se nos da a entender que tal vez incluso murieron Alejandro y Silvana en la selva brasileña. Es una historia agridulce, pero que elementos tan interesantes como la crítica social, el amor adolescente, la acción y el drama se entremezclan muy bien para hacer esta historia interesante y sin duda una lectura muy recomendada. Y por eso se lleva el puesto 7 en este top. En sexta posición tenemos Un paria de las islas de Joseph Conrad, una historia publicada en 1896, una novela muy interesante que tiene como protagonistas al capitán Lingard y a Peter Williams. Williams era un muchachito problemático al que Lingard encontró en uno de sus viajes, se lo llevó, lo ayudó a encontrar trabajo, lo ayudó a estabilizarse y eventualmente Williams se volvería un hombre respetable, con un buen trabajo, una buena casa, una familia que incluye una esposa y un hijo. Sin embargo, Williams echaría todo a perder mandando todo al diablo cuando roba dinero de la empresa y es descubierto. Por lo tanto, su jefe lo despide y en cuanto su mujer se entera de que fue despedido de su trabajo, lo echan de la casa al pobre Williams. Williams entonces vuelve con el capitán Lingard, quien decide ayudarlo una vez más a recomponer su vida y así lo lleva a un pueblecillo en Malasia. Ya en el pueblecito, Williams termina enamorándose de la hija de uno de los jefes tribales de la zona y por enamorar a esta mujer y por ganar su corazón y por coger prácticamente, Williams arruina el negocio del capitán Lingard. Lo traiciona vilmente y entonces aquí Williams tiene que empezar a sufrir las consecuencias de sus acciones. Es tomado prisionero, es dejado en esta isla con esta mujer de la que cada vez siente más desprecio porque siente que por culpa de esta mujer de Malasia su vida se fue al diablo. Entonces aquí Conrad nos hace ver a un personaje codicioso, de dudosa moralidad, ambicioso, infiel, en fin, un tipo supremamente desagradable cayendo lentamente en la desgracia hasta que al final muere a manos de la mujer con la que engañó a su esposa. Es una historia dramática, contada en un lenguaje ciertamente poético, es densa, es fuerte, es cruda, es una lectura que vale la pena leer. Es un clásico de la literatura y por eso se lleva el sexto puesto en este top. La quinta posición es para Escrito en la historia, cartas que cambiaron al mundo, del escritor Simon Sebag Montefiore. Este libro es bastante curioso. Se trata de una compilación de cartas de diferentes personajes históricos ordenadas por temática. Montefiore organiza estas cartas por temas tan interesantes como la creación, el valor, el descubrimiento, la guerra, la sangre, la destrucción, el desastre, la amistad, el amor, la familia, entre otros. Y hay personajes tan curiosos como los que se ven aquí en la parte de atrás.
Mahatma Gandhi, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Cristóbal Colón, Rosa Parks, Napoleón, Catalina la Grande, el escritor Oscar Wilde, Mozart, Alan Turing, Alexander Pushkin, Voltaire, entre otros. Incluso hay de Stalin. Son cartas bien curiosas que, de hecho, antes de que podamos leer lo que escribieron los personajes que mencionan, pues Montefiore nos hace un pequeño contexto histórico de quién era la persona que escribía la carta y bajo qué circunstancias la escribía. Esto añade un valor muy bueno porque podemos aprender un poco de historia. Y lo mejor de este libro para mí es que alienta a las personas, motiva a las personas a tratar de recuperar el arte perdido de las epístolas. ¿Hace cuántos años no se escriben cartas a mano? Hace mucho tiempo. Y la verdad es que la escritura a mano es un arte que merece revivir porque es importante y porque estimula el cerebro, estimula la creatividad, estimula la inteligencia y creo que este libro nos recuerda eso al mostrarnos cartas tan variadas de personajes como Stalin, Frida Kahlo, Napoleón, hasta Hitler sale en algunos de estos apartes. Es una lectura muy buena, es una lectura amena, es una lectura interesante. Lo bueno de que estos libros que compilan cartas o que compilan poemas es que uno los puede leer en el orden en el que le salga de los huevos. Entonces pueden leerse algunas cartas de la sección del valor un día y saltarse luego a la sección de sangre y así pueden ir disfrutando del libro sin necesidad de irlo recorriendo de la página 1 a la página final. Y al final del día va a ser la misma lectura, va a ser igual de interesante y de enriquecedora. Ese valor agregado de aprender un poco de historia al mismo tiempo que conocemos un poquito más a fondo algunas personalidades influyentes en la historia artística, política del mundo es bastante disfrutable. Entonces, por eso es que escrito en la historia, Cartas que cambiaron al mundo de Simon Sebag Montefiore se lleva la quinta posición de este top 10. En cuarta posición tenemos Orovida, una mujer judía en la España del siglo XV de la escritora Yael Giladi. Este libro es bastante extenso, pero es una historia bien curiosa. Se trata, como bien spoilea el título del libro, la historia de una mujer judía en la España del siglo XV. ¿Y qué significa que una mujer judía viviera, según este libro, en la España del siglo XV? Que tuvo que enfrentar dogmatismo religioso, intolerancia y muchas injusticias que van desde el exilio, el encarcelamiento, lamentablemente el abuso sexual y finalmente la ejecución pública. A lo largo de todas estas páginas, Orovida sufre de todo. Es exiliada con su esposo, luego su esposo muere, luego ella es encarcelada, es abusada, su familia se va al diablo porque su hermana y el esposo de su hermana también son encarcelados y condenados injustamente. En fin, de todo le pasó a esta pobre mujer hasta que al final de la novela es ejecutada en la plaza pública junto a su hermana. No pudo tener una relación de pareja normal porque desafortunadamente por una enfermedad la mujer quedó estéril y el hombre con el que estaba casada quería hijos. El hombre con el que se casó fue asesinado en la calle. Un tiempo después conoció a otro sujeto, pero como eran de distintas religiones tuvieron que vivir un romance oculto y eso les causó demasiados problemas. Al final del día, si ustedes son fanáticos de las novelas con toques románticos, este libro es para ustedes. Si les gusta el drama y la tragedia, este libro también tiene eso. Y si ustedes no creen en Dios ni en ninguna religión, recuerden que esta obra ficticia
representa uno de los más grandes problemas de cualquier religión organizada: la ignorancia, el dogmatismo y la poca apertura mental de algunas instituciones religiosas. Así que incluso este libro, escrito por una mujer dedicada por completo a explorar la historia del judaísmo, puede servir como una crítica a la religión como institución intolerante y corrupta. Al menos pueden verlo de esa manera si tienen la suficiente apertura mental. Pero como tal, la historia es dramática, es romántica y es impactante. Yo recuerdo haber leído este libro y haber quedado como movido por toda la tragedia que le pasó a la protagonista. De todo lo malo que le pudo haber sucedido a una persona, le sucede a Orovida. Y en todo caso, el elemento de poder usar este libro como una crítica más al dogmatismo religioso le da un plus. Y pueden ver este libro, en caso de que sean ateos, como la historia de dos personas que se amaban y cuyo único defecto era creer en una religión. Y bueno, por eso Orovida de Yael Giladi se lleva el cuarto puesto en este top. En tercera posición tenemos El espejo se rajó de lado a lado de Agatha Christie. Esta historia fue publicada en 1962. Tiene como protagonistas a Jane Marple como la detective aficionada que intenta resolver el misterio, a Heather Badcock como la víctima y a Marina Gregg como una supuesta potencial víctima. Y digo supuesta porque hay un giro de tuerca tremendo al final de la historia en el que Marina Gregg no es quien aparenta. Jane Marple es uno de los personajes característicos de Agatha Christie, que podríamos colocarla en el arquetipo de detective aficionado. Se trata de personas que no trabajan para la policía, ni tienen ningún tipo de formación en investigación criminalística ni nada por el estilo, pero son personas inteligentes, curiosas y observadoras que a veces terminan ayudando a la policía a resolver un crimen por mera casualidad. Y lo resuelven muy bien porque son personas inteligentes. En este caso, Jane Marple es una mujer de unos 50 o 60 años que vive en los suburbios de Londres. Y en una fiesta de caridad de la famosísima actriz Marina Gregg, la mujer Heather Badcock es envenenada con un trago que tiene una dosis letal de lo que suele ser un medicamento muy moderado para calmar los nervios. Entonces, Jane Marple, junto con los detectives de Scotland Yard, tienen que resolver el misterio de quién mató a Heather Badcock y quién le está mandando unas cartas amenazantes a Marina Gregg, porque se supone al principio que ese trago envenenado iba para Marina Gregg. Al final de la historia se nos presenta un giro de tuerca bien tremendo en el que, spoiler, fue Marina Gregg la que envenenó a Heather Badcock porque hacía mucho tiempo Heather contagió a Marina Gregg de una enfermedad que le complicó el embarazo, lo que resultó en el que su hijo naciera con problemas físicos. Y en cuanto Heather le confesó a Marina Gregg en la fiesta que hacía tanto tiempo ella fue a visitarla al set de grabación estando enferma, todo tuvo sentido. Y entonces eso provocó que Marina Gregg se enojara muchísimo, pero ocultara su enojo y en lugar de eso decidiera de modo muy sutil envenenar a la mujer que ella consideró que le arruinó la vida. Es un giro de tuerca que me fascinó cuando lo leí. Es una historia bien interesante. El misterio se mantiene intacto hasta el final cuando Jane Marple averigua por qué diablos Marina Gregg tuvo un problema con su embarazo y quién lo causó. Es un misterio muy genial de Agatha Christie. En este canal somos aficionados a las novelas de detectives, a las novelas de misterio, a las novelas negras. Y esta obra de Agatha Christie sin duda es una
gran recomendación en historias de ese género y por eso se lleva el tercer puesto en este top 10. En segunda posición tenemos Guerra Galana de Antonio Papel, libro de 1986, que de hecho le valió a su autor el premio Castilla-La Mancha de novela corta. Lo que más me gustó de Guerra Galana es el mensaje que transmite. ¿Y qué transmite este libro? ¿Qué mensaje tiene? Pues es un libro completamente antibelicista. Es un libro que critica duramente el actuar corrupto de los militares en circunstancias de guerra. Este libro está ambientado en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. El protagonista es Ramiro, un intelectual de 40 años que es llamado a prestar servicio en el ejército, pero él se niega porque detesta a los militares, detesta la guerra, odia cómo los políticos usan a los civiles para irse a matar por causas de las que no están completamente enterados. En fin, critica también el hecho de que durante la guerra civil entonces se persiguió a las personas que no acudían al llamado militar por considerarse pacifistas y entonces a las personas que no se presentaban al ejército se les trataba de traidores, desertores, los iban a buscar a la casa, les revisaban las cosas, si tenían libros revisaban cuidadosamente qué libros eran, y si eran lecturas que el régimen considerara perniciosas, entonces los libros eran quemados y las personas eran llevadas a cárceles para ser interrogadas mediante tortura. Todo esto está dicho aquí, en este libro, y critica duramente cómo los soldados se excusan con el solo cumplo mis órdenes para hacer este tipo de crímenes que van contra la libertad de culto, la libertad de expresión y el derecho de las personas a negarse a participar de un conflicto que va contra sus principios. Este tipo de mensajes son los que se pueden encontrar en este libro si buscan lo suficiente, y ese tipo de mensajes son los que vale la pena replicar, y creo que este libro transmite de manera muy elegante este mensaje, presentándonos a Ramiro, un intelectual algo decadente, pero que tiene los suficientes principios para criticar el actuar abusivo de algunos militares. Y ese componente hace de esta obra bastante recomendable. Creo que es bueno cuando este tipo de libros, que a pesar de que parecen simples novelas con personajes pintorescos, nos terminan dando un mensaje tan contundente como ese, que la guerra es una excusa de los políticos para mandar a la población civil que no está enterada de nada a defender sus intereses mezquinos. Y creo que eso hace que Guerra Galana de Antonio Papel se lleve el segundo puesto en este top. Y antes de revelar el primer puesto del top, como siempre hacemos, y bueno, digo como siempre, aunque solo hemos hecho un video previo a este, como siempre hacemos, es hora de unas menciones de honor. La primera mención de honor es Eclipse en Madrás, de la autora Sarah Darts. Es una novela detectivesca bien curiosa porque está ambientada en la India. Es una novela que aborda temas de la filosofía hindú, el sistema de castas y todo este contexto de esta cultura. El Brahman Dog, el protagonista de esta historia, es un detective aficionado muy inteligente que se dedica a la medicina. Sin embargo, de vez en cuando algunas personas le piden ayuda para que resuelva algunos crímenes junto a la policía. En este caso, el Brahman Dog resuelve el misterioso asesinato
de una adolescente rebelde que se había escapado de su casa y su cuerpo es encontrado decapitado en la calle. Es una historia atrapante, es una historia interesante. Como toda buena novela detectivesca, hay un misterio bien planteado, hay un misterio que se resuelve satisfactoriamente, una lectura que vale completamente la pena. La siguiente mención de honor es para La vorágine de José Eustacio Rivera. Este autor colombiano es muy respetado en su país, en mi país. Básicamente es una historia que abarca el amor imposible de una pareja que estaba condenada a no ser y sin embargo desafiaron a los elementos, a la naturaleza y a la sociedad para tratar de reunirse. Además de eso, José Eustacio Rivera se inspiró en la fiebre del caucho de Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para retratar las condiciones brutales en las que los caucheros eran prácticamente esclavizados por las manufactureras que recogían este material para fabricar productos. Entonces tenemos, además de elementos de crítica social, una historia de un amor imposible protagonizada por dos personas excéntricas. La vorágine es un libro considerado clásico de la literatura en español y no cabe duda de que es una grandiosa lectura que vale la pena hacer. La siguiente mención de honor es para El jugador del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky es un escritor que básicamente no necesita presentación. Es un grande entre la literatura universal y sus obras son ampliamente conocidas, estudiadas y por supuesto respetadas. El jugador es un buen punto de partida para las personas que no estén muy familiarizadas con su obra, si no quieren leerse libros muy gruesos y muy densos, pueden empezar con El jugador, la historia de un tutor de una familia rica venida a menos que ve en los juegos de azar y las apuestas la salida para sus problemas económicos. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos cómo tanto el instructor como la familia se van al diablo y se van endeudando hasta perderlo todo. Supuestamente esta historia está inspirada en las propias vivencias de Dostoyevsky y sus problemas de adicción al juego. Es una historia sumamente entretenida, sumamente interesante y con un final demasiado curioso en el que prácticamente todo el mundo acabó en bancarrota. Pero creo que eso es lo interesante de la obra, mostrar que incluso entre las clases altas hay una hipocresía en la que todos ellos son personas defectuosas tratando de aparentar que tienen dinero y muchas veces ese dinero solamente es una fantasía de poder que les otorga el juego. Es una novela sin duda maravillosa que recomendamos mucho leer. La última mención de honor va para Peter Michael Stephen Hacker y Wittgenstein, un ensayo filosófico que aborda el problema de la naturaleza humana desde la filosofía wittgensteiniana. Es un punto de partida muy bueno si quieren adentrarse en la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia, ya que Wittgenstein es considerado un filósofo influyente en estas corrientes de pensamiento. Hacker aquí analiza todos los elementos característicos de la filosofía wittgensteiniana a partir de obras como el Tractatus, las investigaciones filosóficas y algunos apuntes de los cuadernos azul y marrón. Obras interesantes y muy importantes en la filosofía de Wittgenstein y la filosofía en general. Entonces aquí nos hablan de los juegos del lenguaje, cómo la filosofía según Wittgenstein tiene la labor de hacer aclaraciones conceptuales para que tengamos un entendimiento claro de las cosas y al final reflexiona sobre cómo el dualismo mente-cuerpo que proclaman algunos filósofos de la mente y que empieza con Descartes es producido por un error lingüístico que ha causado que esta forma de considerar las cosas y la experiencia humana, que en principio solo era una metáfora, haya llegado al punto de tener una carga metafísica y empírica que no tienen las palabras. Entonces, aquí Hacker hace un estudio bien cuidado del pensamiento de Wittgenstein y creo que por eso vale la pena leer este
breve pero muy interesante ensayo. Además, hacia el final, Hacker hace una reflexión desde el punto de vista wittgensteiniano de por qué las máquinas y la inteligencia artificial nunca llegarán a pensar de la misma manera en que lo hacen los seres humanos. Una lectura sin duda muy buena que vale la pena hacer si son amantes de la filosofía. Y como ganador del primer puesto en este segundo top de mejores libros recomendados en Misanthrope Studios, tenemos Russell, solo la lógica permite al hombre pensar con claridad. Un ensayo escrito por Francisco Manuel Saurí Mercader. Es un libro que repasa los aspectos más interesantes de la vida y obra de Bertrand Russell, como filósofo, como ser humano, como activista político, como un hombre con ideas interesantes y en algunos casos incluso adelantadas a su tiempo. Bertrand Russell es un filósofo que incursionó en muchos campos: matemáticas, filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia y por supuesto su activismo político, que también lo hizo muy famoso entre las juventudes hippies en los años 60 y 70. Russell vivió 98 años, todos bastante lúcido, todos bastante activo y comprometido con distintas causas. Las protestas a las que asistió y por las que fue encarcelado están descritas aquí. Las ideas de Russell sobre la educación, las ideas de Russell sobre la sexualidad, las ideas de Russell sobre la política, sobre el comunismo, el capitalismo, todo está plasmado aquí. Incluso se nos cuenta de la época en la que Russell con una de sus esposas abrió una escuela que pretendía cambiar la forma en que se educaba a las juventudes en su momento. Todo está muy bien explicado, muy bien detallado. Se nos habla aquí de la paradoja Russell, de los hechos atómicos, de muchos de los principios filosóficos interesantes e importantes de este hombre tan interesante y tan inteligente como lo fue Bertrand Russell. Es un libro que vale la pena leer si les interesa empezar a estudiar todo el grueso de la obra de Bertrand Russell. Estos comentaristas siempre hacen un magnífico trabajo, siendo un punto de partida ideal en el pensamiento filosófico de cualquier personaje. En este caso, este libro sobre Bertrand Russell es magnífico. Es una lectura que puede tomar varios días. Lo lean de corrido o lo lean tomando notas cuidadosas. Yo tardé como 5 días o una semana completa leyendo este libro mientras tomaba muchas notas. Fue una lectura que disfruté bastante. En este libro se nos explica todo lo interesante y todo lo relevante que hay que saber sobre Bertrand Russell, que en lo personal es un filósofo al que yo admiro demasiado. Así que si ustedes también sienten algún tipo de admiración por Russell o por alguna corriente filosófica en la que él fue una figura destacada, no cabe duda alguna de que Russell, solo la lógica permite al hombre pensar con claridad, es un libro que podrían considerar para consultar. Y bueno, esto para mí hace que este libro se lleve el primer puesto en este top 10. Y ese fue el top 10. Esperamos que las pocas o muchas personas que vean esto se interesen por leer alguno de los libros o todos los libros que salieron en este top 10. Al final de este video van a salir algunas pantallas con videos random del canal, tal vez una lista de reproducción, no lo sé. También al final de este video pueden ir a la descripción y van a encontrar en la descripción de este top 10 la lista de reproducción de recomendaciones literarias express. Ahí están los 60 videos que hemos hecho recomendando libros. Pueden ver ahí si hay algo que llama su atención y tal vez empezar a interesarse por el hábito tan maravilloso que es la lectura. Ahora,
como este es un segundo top 10 después de 60 episodios, este video ha generado una nueva regla en el canal. La regla es que Recomendaciones Literarias Express se hace por temporadas de 30 episodios y cada 30 episodios se hará un top 10 de los mejores libros que han sido recomendados. Así que un tercer top 10 se hará cuando lleguemos a 90 episodios. De hecho, ya tengo un par de libros para inaugurar la tercera temporada de Recomendaciones Literarias Express. En las próximas semanas los estaré leyendo y en cuanto estén leídos habrá episodios 61 y 62. Y espero que puedan ser muchos más episodios y espero que mucha gente vea esos videos y los disfrute y se interese por leer algunos de los libros que hemos sacado en este canal, porque la lectura es un hábito fantástico que no deberíamos perder. Y esa es la intención de hablar de libros en este canal. Motivar a la gente a que lea, porque leer es importante, leer es maravilloso, leer es educativo, leer es necesario y leer es incluso un acto político en estos tiempos en los que se promueve tanto antiintelectualismo y tanta ignorancia con noticias falsas y con pensamiento acrítico. La lectura estimula el intelecto y gente con el intelecto desarrollado, gente con el pensamiento crítico, gente con imaginación, es gente que puede hacer la diferencia y eso empieza por desarrollar un hábito tan saludable como es la lectura, pero sobre todo la lectura de buenos libros, no libros de mierda. Y bueno, después de ese discursito, ahora sí, se acabó este video, maldita sea. Y así concluye otro horrible video más.